que ya a quien está le con damos nosotros, una cordial bienvenida. ex ministro de Economía, ex ministro de Defensa, ex ministro de Relaciones Exteriores. El doctor sí es, el economista sí es ex. Ahí están los ex. ¿Cómo le va, economista? Gracias por estar acá en estudios. Muy bien, Jaime, Mónica, gusto de estar aquí con ustedes. He tenido algunas entrevistas con ustedes, hemos tenido unas entrevistas muy interesantes, pero desde lejos, ahora presencial, en vivo y en directo. Me alegro mucho. Presencial. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto tiempo tiene acá en el país ya, economista? Ya vine en agosto. En agosto. Sí. Cuando regresó al país, ¿después de qué tiempo? 5 años y medio. ¿Cómo encontró el Ecuador? Muy mal. Mucha pena de encontrar un país tan venido a menos, tan golpeado, la gente tan deprimida, pero hay que levantar el ánimo. Tenemos que salir adelante. De esta salimos adelante. Decía mi padre, decía, al mal tiempo hay que ponerle buena cara, hay que seguir en la lucha, ¿no? ¿Cómo ve el tema económico en este primer año y algunos días del gobierno de Daniel Noboa? Realmente con una pésima calificación. Ya no estamos en época de pandemia, pero yo creo que Daniel Noboa ha sido peor que la pandemia, porque ha destruido el país, ha destruido la economía con sus propias acciones, con sus propias políticas. Han sido políticas depresivas. La economía ha caído, en primer lugar, por la poca atención al desarrollo económico. Por ejemplo, la inversión pública. Una inversión pública totalmente disminuida a propósito. Ellos plantean, es que el sector público no tiene que crecer y por tanto no hagamos inversión pública. Y por otro lado, por el tema de los apagones. Pero eso es una consecuencia directa de una omisión terrible de parte del gobierno de Noboa de no haber puesto en funcionamiento, de no haberle mantenido a las centrales termoeléctricas, de no haber mantenido y atendido las necesidades de las hidroeléctricas y de haber llevado al país al despeñadero, o sea, 14 horas diarias, 12 horas diarias de apagones. Y el último anuncio, o sea, para poder cumplir esta promesa que sabía que no lo iba a poder cumplir, de que en diciembre se acababan los apagones, primero seguimos con los apagones. Y segundo, los apagones, sí, según él, se van a terminar para el sector domiciliario, pero manda 15 días de apagones para el sector industrial, o sea, la gente no... Los trabajadores no van a poder estar allí, los empresarios no van a poder desarrollar sus actividades, los insumos que recibían no los van a recibir porque no van a poder trabajar. Va a acabar otra vez, a deprimir mucho más a la economía. Tenemos que levantar a la economía del piso en donde en este momento está. Y yo creo que para eso es necesario que haya un gobierno que diga la verdad. Esta es una de las cosas más importantes que quiero comenzar diciendo, queridos amigos. Este es un gobierno de mentira. El gobierno de Noboa es un gobierno de mentira. Tenemos que tener un gobierno de verdad, que diga la verdad y que haga lo que ofrece, pero además que haga lo que se necesita para comenzar una importante inversión pública que de por sí inmediatamente levanta la economía. Y además de eso, estimular a la actividad económica, a la actividad privada, no solamente a la grande, sino también a la pequeña, a la mediana. Esto es lo que corresponde hacer inmediatamente, poner al sector financiero en beneficio, al servicio del sector productivo. Y eso implica una gran actividad, una gran función pública, la función que es denostada por los gobiernos neoliberales, lamentablemente, pero que tenemos que reactivar el papel del Estado en la economía. Hay unas cifras que publica, que alardea Daniel Noboa en sus intervenciones, y la verdad es que yo necesitaba esta entrevista porque yo soy abogada, usted es economista, usted es quien sabe de estas cosas. Y él dice cosas que para el ciudadano, cuando las escucha, va a decir, no, pero el presidente está diciendo que esto está bien. Mire, la primera de ellas, que como nunca antes, las reservas internacionales del Ecuador han crecido. Uno. La segunda de ellas es que sale el representante del Servicio de Rentas Internas y dice, pese a todo lo que hemos vivido, pese a los cortes, pese a todo, porque ya no sé pese a qué más es que está pasando, la recaudación ha sido extraordinaria. Como yo no sé de estos temas, yo decía, a ver, pero para mí la lógica sería, si tú aumentas 3 puntos al IVA, evidentemente vas a recaudar más, porque
está subiéndole el IVA a las personas, lo cual no implica necesariamente que haya crecido la economía, que hayan crecido las ventas, sino que simplemente estás recaudando más en el mismo tiempo. ¿Tiene esto lógica, economista? A ver, efectivamente lo que se ha producido es una reducción en el crecimiento de la economía. Esto es lo que ha pasado. La economía ha decrecido, no está creciendo, como usted lo dice. ¿Y cuáles son esas cifras? Son cifras que intentan esconder lo más importante. Tú tienes, y hay que ponerlo con un ejemplo que es muy sencillo. Tú tienes un hogar, tú eres la jefa del hogar o el jefe del hogar y tienes recursos para atender la educación, la salud, la alimentación, el vestido de tus hijos. Y dices, no, yo no voy a atender esas necesidades, voy a ahorrar la plata. Eso es tener una alta reserva monetaria internacional. Pero no solamente voy a ahorrar y voy a pensar en una inversión, no, la ahorro en un país extranjero. O sea, no la dejo aquí. Esto es lo que hacen ellos. La Reserva Monetaria Internacional no está aquí, está fuera del país. Allá, generando empleo en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y nosotros tenemos una educación hecha a pedazos, tenemos la salud destrozada, miles de personas muriendo porque no pueden tener diálisis. Pero él está feliz porque tiene guardado un montón de plata. O sea, es un absurdo tener 10.000 millones de dólares de Reserva Monetaria Internacional mientras la familia, mientras la gente en el Ecuador está liquidada en sus servicios públicos. No hay salud. Eso es, mientras no hay ni siquiera mantenimiento de las carreteras, mientras no hay, por supuesto, ningún kilómetro de vía nueva construida, mientras no se mantienen las termoeléctricas, imagínate. No, estamos felices porque tenemos mucha Reserva Monetaria Internacional, está allá afuera, guardada una plata para asegurar el pago de la deuda externa, porque para eso es lo fundamental y eso es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional. Ahí está guardada la plata, aunque yo no tengo para atender las termoeléctricas y tengo apagado al país. Esto es lo que pasa, esto es lo que ha hecho este gobierno. Pero economista, eso es... Y lo otro, eso lo que es tú dices, traicionar. efectivamente, ha aumentado los impuestos, que dijo que no los iba a aumentar. Y ahora tiene otra caída, otro, además inconstitucionalmente, otros impuestos que nos quiere clavar para la venta de autos usados. Más impuestos, claro, vas a recaudar más impuestos, pero no porque la economía está sana, sino porque le está extrayendo a la economía recursos que necesitan para desarrollarse. Esta es la realidad. Entonces, tiene sentido las cifras. El problema es la interpretación. Ellos interpretan que eso es bueno. No, eso no es bueno. Es bueno, gracias, es bueno que la economía esté funcionando bien y que la distribución de la riqueza esté bien y que los trabajadores estén con buenos salarios, que estén afiliados al Seguro Social. Eso es lo bueno. No es lo bueno que tengamos la plata guardada afuera y que cobremos muchos impuestos cuando la economía no está sana. E incluso se jactan de que el Fondo Monetario Internacional, quien ya desembolsó préstamos al Ecuador este año, está muy feliz con el comportamiento de Daniel Noboa. Está muy feliz con el gobierno nacional. Y entonces le va a dar más dinero. Pero corríjame si me equivoco, es como que yo le presto dinero al chulco, pero para pagarle al mismo chulco. Así es. Y entonces el dinero que en teoría quería utilizar para mejorar la pared, para mejorar la casa, para comprarle quizás un regalito a mis hijos, en realidad lo tengo y lo que hago todos los meses es seguirle pagando al mismo chulquero que me está prestando la plata. Esa es la lógica. Exactamente. Y piense usted siempre así, si el Fondo Monetario Internacional está contento, el pueblo está mal, con toda seguridad. Porque lo que hace el Fondo Monetario Internacional hace tiempo dejó de ser lo que era en un principio, cuando nació esto, en la década de los 70, que era supuestamente había sido creado para generar un nivel de estabilidad monetaria internacional. ¿Ya? Había un problema histórico respecto a las reservas de oro que los Estados Unidos se habían comido del mundo y dijeron, bueno, para que no se provoque un descalabro monetario, vamos a crear el Fondo Monetario Internacional. Después de eso, dejó de tener sentido el Fondo Monetario Internacional y se convirtió en el cobrador internacional. Ellos lo que hacen es buscar, salvar, cuidar a los especuladores internacionales que tienen bonos de todo tipo para que les paguen a ellos. Y para eso lo que hacen es justamente, ten reservas, asegúrame el pago para el futuro. Yo quiero saber que tú tienes una plata guardada para que cuando se venzan tus bonos después de 3 meses, después de 6 meses, haya plata. Eso hace el Fondo Monetario Internacional. Por tanto,
si nosotros estamos haciendo eso y no estamos desarrollando la economía, al Fondo Monetario Internacional le importa un pepino. Él lo que quiere es que tú le pagues. Lo que quiere es que tú tengas plata para pagar la deuda externa, aunque eso signifique bajar salarios, despedir trabajadores, etcétera. Eso es lo que les importa. Te imponen recetas, ¿no? Así es. Economista, yo escuché al ministro de Economía, al economista Juan Carlos Vega, creo que se llama, que dijo que pese a los 3 meses de apagones que tiene el Ecuador, no hay afectación a la economía del país y que hay más vale crecimiento. ¿Cómo entender esto? Es que eso es falso. Todos los datos que tenemos indican que entre el 1 y el 2% vamos a tener de decrecimiento de la economía en este año. Eso es impensable en condiciones de una economía que no está deprimida a nivel Porque los mismos internacional. empresarios reconocen que hay más de 8.000 millones de dólares en pérdidas. Pero el gobierno dice que el país ha crecido. No, es que no ha crecido. Las cifras del Banco Central evidencian lo contrario de lo que dice él. Y además la realidad, pues, o sea, si tú ves que las fábricas están cerradas, si tú ves que los negocios están cerrados, que no hay luz ni siquiera para que puedas atender. Pero además de eso, en algunos casos incluso la economía también es engañosa, porque tú puedes decir, se han comprado muchos generadores de luz. Hay crecimiento, porque hay como un crecimiento. Hay más ventas. Pero es terrible, pues. O sea, se han comprado muchos generadores. Tú sumas eso a las ventas del mes y vas a decir, hay muchas ventas en el país. Pero son ventas para tapar un hueco horrible que el gobierno ha puesto al no darte electricidad. Es que es como que también a los hospitales y a los cementerios les esté yendo fantásticamente bien. Tienen muchísimos clientes, muchísimos pacientes en los hospitales. No, lo mejor es que en ese caso que los hospitales les vaya muy mal en sus negocios, que no tengan pacientes, que toda la gente tenga salud. Eso es lo mejor. Entonces, cuando creces en actividades negativas, es un crecimiento que no nos interesa. Y eso en muchas cosas muchas veces se revelan ahí las cifras en temas que no tienen que ver con el crecimiento efectivamente de la economía, con el bienestar, porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el bienestar. Puedes crecer, por ejemplo, porque eres un gran productor de armas. Como ocurre. Y las compras que están haciendo. Puedes crecer porque hay muchísima droga en el mercado. Hay crecimiento de la economía, pero no hay bienestar. Ahora, escuché también al mismo ministro que dijo que ellos están trabajando en una reforma tributaria para los próximos 20 años. ¿Otra? Sí, están trabajando en una reforma tributaria. No sé si usted lo escuchó, pero una entrevista o una exposición que hizo el ministro de Economía que dice que están trabajando en una reforma tributaria para 20 años. Yo nunca he escuchado esto, que las reformas la hacen para cierto tiempo. Bueno, sí, eso puede ser. Tú puedes hacer una ¿Pero reforma para 20 años? Pensando en el mediano plazo, sí, puedes pensar en el mediano plazo. El asunto es qué tipo de reforma. Y las reformas que ellos plantean normalmente son reformas para quitarle impuestos a los ricos y para aumentarle impuestos a los pobres. Lo que están haciendo con este tema, mira, tomaron la decisión de reducir el impuesto a la salida de divisas, que actualmente es un impuesto importante para proteger la dolarización y también para generar ingresos al fisco. Reducen entonces el impuesto a la salida de divisas, para los 3 primeros meses del próximo año lo ponen en 0 y para los siguientes meses lo ponen en 2.5, o sea, la mitad de lo que es actualmente. ¿A quiénes beneficia esto? Eso beneficia a los sectores empresariales normalmente. Claro, el pueblo no sale del país. Así es, y no saca recursos No del saca país. recursos. No saca recursos porque hay muchos recursos que salen por distintas razones. Transacciones, tarjetas de crédito, un montón de cosas, ¿no? Salen recursos del país. Esas salidas de recursos pagan un impuesto a la salida de divisas, se llama el ISD. Este impuesto a la salida de divisas lo reducen de manera considerable los 3 primeros meses, justamente en el periodo electoral. O sea, lo que quieren es tener contentos a determinados sectores empresariales. Pero por otro lado, le cargan un impuesto a las personas que venden sus vehículos usados. Porque ellos dicen que hay gente que está lavando dinero mal habido, dinero ilícito en las comercializadores de carros usados. Bueno, que controlen eso. Ellos lo pueden hacer. Pero es que la premisa es errada. Pero no puede ser porque hay algún manejo irregular en determinado sector de la economía que tú te le cargas a todo el mundo. Entonces, si tú tienes un vehículo usado y lo vendes, te cargan un impuesto adicional
para eso. Entonces, ese tipo de política tributaria no es la que necesitamos. Necesitamos una política tributaria que estimule a las empresas que cuidan el ambiente, a las empresas que generan trabajo, a las empresas que evitan importaciones innecesarias. Ese tipo de tributos, ese tipo de política tributaria hay que hacer. Y es la que nosotros hemos hecho en el pasado y vamos a seguir haciendo. De estimular la actividad productiva. No, porque incluso aunque mejore, aunque sea beneficiosa una política tributaria para un sector productivo, si tú al mismo tiempo le dices que vas a estar 15 días sin electricidad, ¿de qué me importa tener un estímulo tributario si finalmente no voy a poder ni siquiera producir? O sea, si me mandas al apagón. Es contradictorio. Terrible. Concretamente eso, porque incluso cuando se ofrecían estos 3 meses casualmente de reducción, de consideración, de exoneración de las planillas de servicios básicos, las personas decían, ¿de qué me sirve que me exoneres 3 meses si me has tenido 2 meses en un apagón total donde se me ha dañado la comida? Y esto hablando del ciudadano normal. Sí. Que se le daña la comida, que tiene que ver cómo solucionar el tema de sus hijos, que si, por ejemplo, tiene dependencia, algún tipo de medicina que tiene que estar refrigerada, la pierde. Es decir, cómo se afectó y cómo se viene arrastrando, porque esto es un arrastre de perjuicio económico para la familia, desde la muy chiquitita hasta las grandes industrias, que no se van a compensar con te voy a dar luz desde el 20 de diciembre y con eso pretenden decir que pues ya todo se solucionó. Sí, pero tenemos que recuperar la esperanza. O sea, yo lo digo con sinceridad. Yo confío en que este próximo año podamos inaugurar un nuevo gobierno. Un gobierno de verdad, un gobierno que sepa hacer lo que tiene que hacer, que tenga gente preparada, pero que tenga gente también valiente, que tenga gente que piense en la sociedad, que piense en colectivo, que no piense en un grupito de personas como el gobierno de Noboa, que está pensando básicamente en los negocios de su familia, porque a propósito de eso, de los impuestos para los autos usados, sabemos que también, como siempre, la familia del presidente Noboa tiene negocios en la venta de carros nuevos. Entonces le interesa que a los carros usados no les vaya bien. Que la gente compre carros nuevos. Que les vaya bien en la compra de carros nuevos. Cuando todos tenemos derecho, y muchísima gente, yo entre ellos, he vendido un carro usado y he comprado un carro usado. Y no por eso es pillo. Y no por eso soy pillo, efectivamente. O sea, le pone ley antipillos. Todos los que venden carros usados, un carro usado somos pillos para el presidente Noboa. Ellos son honestos. Economista, y el que debe 90 millones de dólares al SRI. Ese no es pillo. No, ese es una persona que sabe usar las leyes para patear los temas hacia el futuro. Eso ha pasado muchísimo tiempo. Y eso es lo que tenemos que corregir. O sea, tenemos que hacer. Eso nos tocará a quienes seamos elegidos por el pueblo ecuatoriano, ojalá con la voluntad de ellos, para ser más drásticos en el cobro de los impuestos a los grandes evasores de impuestos, que acostumbran por las leyes tributarias que antes hemos tenido, acostumbran a patear la pelota para adelante, ¿no? Me dicen que debo porque me encontraron que mis declaraciones están mal. Ya, entonces yo puedo hacer un reclamo a la autoridad. Después puedo hacer un reclamo al sector judicial. Pero después puedo hacer también una apelación. Después puedo hacer una siguiente apelación. Y pasan años, además, con billete. Este es el problema grave. Con billete consiguen, porque hay jueces corruptos también, aunque hay algunos honestos, con billete consiguen que no les resuelvan. Déjalo 1 año, 2 años. Más tarde que venga otro juez, que venga un amigo mío, que venga una persona en rentas internas que me libere de la deuda. Y así, nosotros no lo podemos hacer. El pueblo llano no lo puede hacer. Nosotros trabajamos y ¡trac! Nos descuentan de nuestro sueldo el impuesto a la renta. Pero ellos no, ellos pagan. Bueno, en nuestro caso lo hicimos pagar en alguna oportunidad, lo hicimos pagar también por adelantado algunas de las ganancias que se estimaba que iban a tener el año, pero solamente una parte. Pero lo otro lo declaran ellos después. Lo que hay que hacer es ser más estrictos en el manejo de la auditoría, de la fiscalización de las empresas y asegurar que paguen cuando tienen que pagar. Eso hay que hacerlo y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y sería ilógico pensar que quien se sienta en el gobierno y tiene que auditar y cobrarle a su propia familia aquellos valores lo iba a sentar a hacer, porque es que el millonario no llega pues a hacer eso. Hay intereses contrapuestos ahí. No solamente que es un gran evasor, lamentablemente está enfermo ahora y
Esperamos que la salud del señor Noboa se recupere, porque no podemos desearle el mal a nadie, pero está claro de que es uno de los más grandes evasores de este país. Está publicado por el Servicio de Rentas Internas, pero además de eso, a ese gran evasor, el señor Noboa, su hijo, lo condecora. Estamos locos. O sea, se condecora al evasor. Condecora al evasor. Economista, como un gran ciudadano. Sí. Economista, pasando a otro tema. Usted está de candidato ahora por el distrito 1. Por el distrito sur de Guayaquil, el distrito en donde yo he dedicado muchos años de mi vida, posiblemente unos 40 años de mi vida, a trabajar en el distrito sur de Guayaquil. ¿Ya lo ha recorrido? Todavía no todo, pero sí, ya he ido a hacer algunos recorridos, particularmente por ahora en el Guasmo y en la Febres Cordero. Me falta todavía las parroquias centrales, pero ya estamos trabajando. ¿Cuál es la situación de la gente del Distrito 1 en este momento? Mira, a mí me dio mucha tristeza que por primera vez en la vida, porque te digo, he trabajado 4 décadas en el sur de la ciudad de Guayaquil, quiero con todo mi corazón a la población sureña, digamos, a la población de la parroquia Jimena, la Febres Cordero. Sur y suroeste. Sur y suroeste. Sí, sur y suroeste. A ver, que me hayan dicho cuando le dije a una querida amiga con la que trabajamos en una cooperativa de ahorro y crédito en el sur de la ciudad, con una experiencia maravillosa, le dije, quiero irte a visitar, quiero que sepas que yo soy candidato a asambleísta por el sur de Guayaquil. Y me dice, Ricardo, pero no venga a las 10 de la mañana, no vaya a venir en la noche. ¿Pero por qué? No, aquí no se puede. Es peligroso. No, es que no se puede. Hay que pedir permiso. ¿A quiénes? A los que tienen el control de la zona. ¿Pero qué? ¿La policía? No. Otra gente. Aquí no puede venir a cualquier hora. Tiene que venir y yo tengo que avisar que usted viene. Más todavía si viene con alguna persona que lo acompaña. Pero a las 10 de la mañana sí puede venir. Y por favor, no se tome fotos afuera, porque no se puede. En ciertos lugares se puede tomar fotos solamente adentro de los parques, no fuera de los parques. Yo dije, ¿qué es esto? ¿En qué lugares? ¿Usted pensaba que era alguna autoridad? ¿En qué se convirtió? Sí. Que había puesto Pensé que alguna autoridad que había puesto esas normas, pero no. Son los grupos delincuenciales que están tomados de los barrios. Eso tenemos que terminarlo. Eso tenemos que terminarlo. No podemos seguir secuestrados en nuestras propias casas y en nuestros propios barrios. Eso es lo lamentable que he visto. Y además de eso, a muchísima gente que tenía actividad económica de diversa naturaleza y que esa actividad económica ha sido terminada. Lugares donde ya no está el Estado. Ya no hay lugares donde ya no hay presencia estatal, sino presencia y control. Los parques vacíos. Los parques vacíos, especialmente a ciertas horas ya en la tarde. Cuando antes esos parques estaban repletos de gente, los niños corriendo, andando por todos lados, ya la gente se guarda tempranito. O sea, nos están matando la vida y tenemos que recuperar la vida. O sea, nosotros tenemos que luchar por la vida, por la verdad, por la honestidad, por el trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer y no lo que estamos viviendo actualmente. Yo recuerdo que hasta hace unos 5 años atrás entraba a Monte Sinaí 10 de la noche y no me pasaba nada. Así es, claro. Ahora entrar a las 10 de la mañana me da miedo. Sí. Así está Guayaquil. Esa es los la negocios realidad. cerrados, todos esos negocios que estaban en la avenida principal, todos cerrados. Y los que están abiertos tienen que pagar una cuotita. Exacto. Que no es al SRI, ni de seguridad, digamos, al municipio, que pueda ser una cosa formal y digamos, real, no. Sino a gente que te dice, yo te protejo para que no te pase nada. ¿Y por qué el gobierno nos dice que no hay que arriesgar lo ganado? ¿Qué he ganado? ¿Eso hemos ganado? No hemos ganado nada. La oscuridad y todo lo que es en el tema inseguridad. Sí. Lo que hemos perdido es seguridad, hemos perdido luz, hemos perdido empleo. Hemos perdido dignidad. Hemos perdido dignidad. Pero ellos sí han ganado. Sí, ellos sí han ganado porque les va muy bien en sus negocios privados. Y algunos no pudieron concretarlo, como aquel primer negocio que quisieron hacer en una zona de cuidado ambiental, no lo pudieron hacer porque se les durmió el diablo, digamos, alguien se enteró y los denunciaron. Ahora, en Archidona, tratar de instalar una
una cárcel de alta seguridad en una de las zonas de más rica biodiversidad del Ecuador y del mundo. Y con potencia turística, en vez de estar promoviendo cárceles, deberían estar promoviendo sectores turísticos. Deberían estar promoviendo el turismo, el ecoturismo, deberían estar promoviendo la actividad productiva allí. Esto es lo que hay que hacer. Y mejorar las condiciones llevar de la vida. actividad productiva, no llevar más presos porque ya no tiene dónde ponerlos. Y además incumpliendo la palabra, porque el señor Noboa dijo que iba a tener cárceles en alta mar. Flotantes. Que las haga. Que haga algo de lo que dijo. Antes de ayer Acuérdense dijo que ha cumplido con todo su plan de gobierno. No, qué vergüenza, qué pena. Sí escuchó lo que dijo, ¿no? Creo que lo dijo Machala. Me da pena que tengamos a un gobierno pero tan mentiroso. Es Pinocho de cartón, no es Pinocho de madera. Sí, es un Pinocho de cartón. La oferta de que las pensiones jubilares todas iban a aumentar a un salario mínimo vital, o sea, todo lo que dijo lo ha mentido. Que no había un problema de generación de energía. Que él iba de transmisión. De transmisión. Que la generación termoeléctrica la iba a liquidar porque era mucho gasto. O sea, todo lo que ha dicho era pura improvisación y pura mentira. Pero yo quiero ir al futuro. Tenemos que construir, o que tenemos que reconstruir nuestro país. Tenemos que construir lo que se necesita. Productividad, estímulos productivos, educación. Tenemos que mejorar las condiciones de vida de la población, pero ir allá a la población. Esta es una cosa que muchas veces los gobiernos olvidan. Solamente ven las cifras macros o las cifras de las grandes industrias, que sí hay que atenderlas, por supuesto, porque generan empleo y generan producción, generan servicios. Pero hay que ir también a las pequeñas y a las medianas, que muchas veces las olvidamos. A los artesanos, nos olvidamos que existen artesanos. Para ellos no hay política pública. Hay unas leyes que los protegen y que tal vez les conceden algunas rebajas de impuestos, pero no hay estímulo productivo para el campo, para la artesanía, para los productores, tanto agrícolas como pecuarios. Esos estímulos tienen que generarse. Para los comerciantes, la protección para los comerciantes minoristas, pero no solamente digamos, que no los pateen, que en buena hora ya no los patean. Qué bueno, felicitaciones, alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, porque ya no se trata a los comerciantes como antes se los trataba, pero hay que ir más allá todavía, hay que apoyar sus actividades generando espacios adecuados, espacios además en donde haya clientela para que ellos puedan vender sus productos en mejores condiciones y que haya seguridad para ellos. He conversado con los comerciantes autónomos de la ciudad. También son víctimas de vacunas. Que tienen un problema muy serio de vacunas y de delincuencia común, además, general, ¿verdad? Y ellos necesitan más protección. En el caso de la Bahía, me han dicho los compañeros, tenemos muy pocos policías que cuidan de la seguridad de los comerciantes de la Bahía, que es casi una mini ciudad, y tenemos que tener más atención. Esto es una cuestión que lo tiene que dar fundamentalmente el gobierno ecuatoriano, pero tiene que haber atención. Así como a las grandes empresas hay atención policial, y está bien que haya en los grandes comercios, pero también tiene que haber en los pequeños, porque no debe haber ciudadanos de primera y de segunda categoría en el país. Economista Ricardo Patiño, queremos agradecerle por el tiempo y por haber venido de manera presencial a Ecuador en Directo. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias al economista Ricardo Patiño, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Vamos a hacer un corte, pero no se olvide de seguir dando los likes, hacer su aporte al super chat o hacer un aporte a la cuenta que aparece en pantalla o a la cuenta de PayPal. Hacemos el corte y regresamos con ¿quién, Mónica? Regresamos con el ingeniero Francisco Casteló, con quien hablaremos sobre el manejo de la crisis energética. Ya regresamos.